En ese sentido, repasar que hubo muchos clubes del fútbol argentino que se han pronunciado al respecto. No sé si están en todos y todas y todes en tema, pero tanto River, Racing, Independiente, San Lorenzo, Huracán, Vélez se pronunciaron en sus redes. Notarán quizás que me falta algún club muy popular que no estoy mencionando, pero no es un error. Próximamente deseamos que todos y muchos más lo hagan, pero bueno, fuera de ello, el club que dio el ejemplo en esa comunicación, a mi entender, compañeros, compañeras, no sé si lo pudieron leer, es el Vasco da Gama, en Brasil. El Vasco da Gama, cabe destacar que fue el primer club de Brasil que se pronunció en contra de la esclavitud hace ya unos cuantos años y del racismo dentro del fútbol. Y en este sentido tiene un comunicado ejemplar en lo que respecta a una autocrítica dentro del deporte y a hacer un pronunciamiento respecto a declararse un club inclusivo, libre, en la búsqueda de que todos puedan encontrar sin distinción un lugar para la práctica de su vida social y deportiva dentro de la institución. Les recomiendo después que lo puedan leer al comunicado, porque reconoce que obviamente el deporte no está ajeno a las limitaciones de la discusión y del debate público y social, pero desde ese lado, asumiendo que también pueden tener esos márgenes de conciencia dentro de la institución, toman postura, se la juegan, se pronuncian y desde ese lugar hacen el llamado también a quienes quieran adherirse. La importancia, Tincho, de que el club como institución respalde eso, que no es lo mismo que sea a veces del otro lado, teniendo en cuenta, del otro lado digo de abajo, cuando lo impulsan, poniendo el cuerpo los protagonistas, en soledad y como mártires después. Pero digo, está bueno que la institución lo baje y que permita que la calidad de vida de la persona que ejerce, en este caso el fútbol o cualquier otro deporte en Vasco da Gama, lo haga en un ambiente mucho más inclusivo, teniendo en cuenta que el deporte, por lo general, es bastante reacio y es un espacio difícil para la diversidad, y me parece que la cosa arrancó con varios ejemplos. Totalmente, Lean. Y en esto que mencionás respecto al por abajo y a los jugadores que muchas veces tienen que ponerse al hombro una tarea que debería ser institucional, y de las organizaciones, hubo, un caso también que le dio visibilidad, recordando lo que hablábamos al principio respecto a darle visibilidad y debate en todos los ámbitos, y aquello que no se menciona no existe, fue el brazalete que usó Manuel Neuer, el arquero alemán, recordemos que se está jugando la Eurocopa en paralelo con la Copa América, y él, como capitán del equipo, estuvo utilizando un brazalete justamente con los colores de la diversidad y del colectivo LGTBQ, queer, y en ese sentido, ese brazalete levantó, por supuesto, siempre polémica. Fue la UEFA la que abrió una investigación, digo siempre en el sentido de lo que implica cuestionar ciertos lugares, ¿no? Porque la UEFA, como hay una prohibición de pronunciamientos políticos dentro del ámbito deportivo, empezó a investigar justamente si esto era una violación a ese artículo del reglamento. Finalmente, y entendiendo que el pronunciamiento justamente se trataba de una cuestión absolutamente inclusiva, lo dio de baja, pero en principio la noticia fue la polémica instalada. Lo dio de baja por el ruido social también, porque si no hacía ruido, capaz que la investigación continuaba, pero hubo... Me da la impresión de que en otra época no la daban de baja esa investigación, ¿eh? Es muy probable, en esto vale decir también, que así como Neuer lo hizo primero, también lo hizo en el día de hoy, que volvió a jugar a Alemania, no solo Neuer, sino Kane, el Harry Kane, el delantero y capitán inglés. O sea que ambos capitanes en el partido de hoy utilizaron ese brazalete. Neuer, y en esto sí, queremos recomendar una nota del diario Tiempo Argentino en donde se repasa un poco esta noticia. Neuer ya había tenido pronunciamientos en una entrevista en el año 2011 respecto a la necesidad de que los jugadores de fútbol pudieran pronunciarse
abiertamente sobre su orientación sexual. Y en ese sentido no había sido justamente desde el lado, digamos, desde la autoridad, desde el autoritarismo, digamos, ¿no? De decir, tienen que pronunciarse, sino desde la necesidad de visibilizar y de que puedan tener lugar para ejercer libremente su identidad sexual. Thomas Hitzberger, que es un jugador alemán que jugó en la selección con Neuer, para dar un ejemplo, es uno de los pocos que a nivel mundial, y dentro de lo que son, tampoco es uno de los más conocidos, no sé si aquí lo conocerán mucho, se pronunció, pero lo hizo una vez que se había retirado, en el año 2014. No lo hizo antes, pero sí, uno puede decir que lo hizo inclusive luego de que su compañero ya hubiera instalado el tema. Cabe destacar también como los medios, cuando Neuer había dicho esto en una entrevista, en lugar de salir a respaldar la cuestión de fondo, empezaron a hablar sobre si la orientación de Neuer sexual era la que él estaba respaldando, cuando en ningún momento se había pronunciado en ese sentido. Desde ese lugar es importante y creo que acá tenemos un amplio debate para dar y para continuar en otro programa inclusive, lo que es la dificultad que tiene el deporte, y particularmente algunos deportes, para la inclusión. Obviamente uno piensa en seguir el rugby, pero también el fútbol, y hay deportes que por ahí están más naturalizados, que se han practicado por ambos géneros y por lo tanto también con más apertura a la diversidad de las identidades sexuales, pero no es así en general en la élite del deporte mundial, particularmente en el fútbol. Y para ello, no sé si me lo permiten, una pequeña recomendación: la historia de Justin Fashanu. Justin Fashanu fue un jugador negro inglés que se pronunció justamente abiertamente, que reconoció su homosexualidad allá por el año 1990, y hay un documental que se llama Los Juegos Prohibidos, la historia de Justin Fashanu, que cuenta su historia, sus padecimientos, todo lo que le costó para su carrera el haberse pronunciado, y que finalmente termina con su suicidio después de una infundada denuncia de acoso que se le instala, con lo cual, para graficar lo que es, si bien del 90 a hoy ya estamos hablando de unos cuantos años, la situación no ha variado demasiado, el deporte tiene una deuda, la formación dentro de los clubes lo tiene también, como lo tiene la sociedad. Confiamos en que en hitos como los que comentaba Paula al principio van a generar y van a ir abriendo con la lucha colectivo las cabezas de quienes todavía aún no se permiten respetar estas cuestiones como corresponde. Pero bueno, recomendamos nuevamente el documental. Me decía compañero Seba Gutiérrez que ya no está más en Netflix, pero bueno, es cuestión de buscarlo ahí en internet. Justin Fashanu, Juegos Prohibidos, la recomendación sobre la temática. Juan, y te quiero recordar algo, para hacer un paralelismo, ¿no? Y la trascendencia del tipo de jugador. Todavía creo que yo era chico, pero tengo ahora algunos años más. Recuerdo cuando Ruud Gullit, en su esplendor de la carrera, donde era el asistidor para los goles de Marco van Basten, no solo en la selección holandesa, sino en el Milan, también declaró su homosexualidad de forma libre, decidió en su momento dejar su pareja y empezar y sentir lo que él, y lo volcó, y ahí te das cuenta un poquito, tal vez que su carrera continuó igual. Era Ruud Gullit, estamos hablando de una persona que la ha comparado con Maradona en su momento cuando nace en si no mal no recuerdo, fue la Eurocopa del 88, donde brillan tanto Gullit como Van Basten, y ahí es donde lo llegaron a comparar a Gullit, aparte por una fuerza muy grandote, y tenía una fuerza terrible, y ahí lo llegan a comparar. Pero él fue uno de los pioneros, no recuerdo el año exactamente ahora, no lo preparé, pero se me vino justo a la mente cuando él lo confiesa, y no fue el primer holandés en reconocer esto. Tenemos el caso del año 78 de Rob Resenbrink, que él vino con su pareja acá y pasó desapercibido. Hubo algunos medios que quisieron ensuciar eso, ¿no? Como estamos hablando del 78, otra época, dictadura en la Argentina,
y Sí. le trataron de dar por ese lado a Resenbeck, siendo un gran goleador, y que si esa pelota no hubiese pegado en el palo, hoy tendríamos otra historia. Pero bueno. Hablando de esto que para mencionás, hacer- Eva, que está muy bueno, acá apunta Mati, ¿no? Lo que tiene que ver con el Filo News subió un compilado de deportistas de diferentes disciplinas en donde se pronunciaban justamente o comentaban cómo había cambiado su vida una vez que habían podido reconocer su inclinación sexual abiertamente y su vida deportiva, con lo cual también recomendamos, si no lo siguen a los compañeros de Filo News, sus informes en general son muy buenos y este es uno de 5 minutos muy recomendable que estuvo circulando en el día de ayer. Dos menciones, Juan te suma eso. Uno es, ya que mencionamos personas, Evelina Cabreras es la directora de AFAR, la Asociación Femenina de Fútbol Argentino, y es una gran militante por la diversidad, que incluso mencionaba que la selección argentina femenina no tenía la ropa para poder jugar, incluso a nivel internacional, y las mismas jugadoras se compraban su indumentaria porque la AFA no se pronunciaba en ese respecto y tampoco tenían sponsor, a pesar de ser la selección. A ese nivel existe la discriminación aún hoy, así que bueno, Evelina Cabreras es una gran militante en lo que respecta dentro del fútbol a la diversidad. Y por otro lado, y como mencionábamos al principio, Loana Berkins, también gran militante, nos decía que si dejáramos de hacer o de pronunciar a todas las infancias como heterosexuales, no existirían personas que tuvieran que salir del closet. Así que me parece que es una gran frase para que pensemos y para que podamos introducirla en nuestro día a día. Lindo cierre, me gustó. Queda mucho por andar, pero son lindos comienzos y toda esta gente que puso el cuerpo hoy le va a estar dando calidad de vida a los que siguen, como lo hizo ya en el extremo a quien escuchábamos en el inicio del programa, justamente Diana Zacayán, que lamentablemente dejó la vida en esa lucha, pero que le facilitó que hoy algunos tengan el disfrute de otros derechos. Esto es Conexiones. Es por abajo.